en vivo. ¿No se puede así? Es que dice que no. Si no, no te preocupes, yo aquí me quedo. A ver, la podemos meter. Ajá. ¿Podemos meter tu celular? Chingado. Muy largo. No, si no, aquí me quedo. A ver, inténtalo otra vez, girándolo. ¿Tiene el activado automáticamente? Sí, tiene, debe de. Dice rotación automática. Ajá, rotación sí, ahí está. rotación automática. Sí, está activado, ¿no? Sí, está activado. Aquí hay otro. Ahí está. Ah, no. Esta es la cámara, ¿verdad? Esta es una cámara. Sí, pero... Entonces... yo creo que lo va a sacar el... A ver, creo que ya lo va a sacar mi jefe. Ay, me traigo mi soporte de la oficina a la mejor. ¿Por dónde vos? ¿Por allá? No. Ah, ¿sí traes? Pero uno así, pero que no se... Traigo ¿sí? cinta. Ah, yo le tengo. Traigo cinta y ya lo podemos amarrar. Perfecto, sí. ¿Va? Muy picadito. Hay que indicar al Uber que ahí no hay entrada. Sí. A ver, mira. Ok. ¿Pero sí cabe parado? Perdón. ¿Y entonces esto qué? ¿Ya no? No, mejor amarremos el celular. Puedes amarrarlo, ¿no? Nada más que le puedas poner el play. Acá arriba, mira. ¿Se lo pones? Sí. Ándale. Ajá, así. Así. Sí, así. Ahí está. Y ya nada, lo bajamos al celular. Vale. Ahí estás. ¿Lo bajamos? Pero... no vas a ver. No Bueno, vamos a ver. ¿lo subimos tantito? ¿Así? Ahí. Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Ya podemos comenzar? ¿Sí? De hecho ya está en vivo. ¿Les ponemos otro por cualquier fly? Atento aviso. La Comisión Local de Seguridad y Protección de la Facultad de Estudios Superiores Aragón les da la más cordial bienvenida a este recinto universitario y nos solicita hacer de su conocimiento que la cultura de la protección civil tiene como finalidad capacitar al individuo para que cuando esté frente a un riesgo sepa qué hacer. Afortunadamente, usted está en un lugar seguro y en caso de existir un riesgo proveniente de sismo o de otra naturaleza, puede abandonarlo sin correr, sin empujar ni gritar, por el acceso principal o las puertas de emergencia, que son las que se localizan al costado del foro. Una vez afuera de este recinto, le recomendamos se ubique en los puntos de reunión señalados en el piso, identifique a sus familiares o acompañantes y puede continuar con su actividad normal. Muy buenos días a todas y a todos. Queremos agradecerles que nos estén acompañando el día de hoy. Tenemos un evento de mucha importancia. Como ustedes saben, la Universidad Nacional Autónoma de México
es una entidad universitaria que está muy vinculada a las problemáticas de nuestro país, a las circunstancias que se presentan en diferentes dimensiones, y el día de hoy estaremos llevando a cabo una conferencia relacionada con el voto en el extranjero. Y como ustedes saben, el Estado de México en este momento está pasando por una serie de procesos electorales, y como tal, la posible participación de las personas en el extranjero es un elemento muy, pero muy importante. En ese sentido, nos alegramos mucho de contar con la presencia del doctor Fernando Castañeda Sabido, quien es el coordinador y líder académico del proyecto Voto Informado, un proyecto universitario de mucha calidad. Seguramente en un momento más también les estará mencionando al respecto, para el cual les pido un fuerte aplauso. También nos acompaña la doctora Leticia Calderón Chelius, académica e investigadora del Instituto Mora, quien también estará compartiendo con todas y todos ustedes en unos momentos más. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y por supuesto, la maestra Norma Angélica Solórzano Correa, académica e investigadora de nuestra facultad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como les comentaba hace un momento, el voto en el extranjero como tal es parte de una plataforma, un proyecto universitario denominado Voto Informado, el cual busca que la comunidad universitaria tenga conocimiento de las diferentes plataformas políticas. Esto surge hace ya algunos años con los esfuerzos relacionados con el monitoreo de medios que se realizaba por parte de la Facultad de Ciencias Políticas. Ha venido teniendo esa metamorfosis como tal. Nuestra facultad también ha venido participando en las auditorías informáticas de los sistemas, particularmente con el Instituto Electoral del Estado de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y cada uno de estos esfuerzos que hace nuestra universidad buscan contribuir de una manera decidida a la cultura democrática de nuestro país. En ese sentido, en nuestra universidad es un espacio donde podemos discutir las diferentes posturas, los diferentes puntos de vista, y sobre todo en un ambiente académico buscar el mejor camino para nuestra sociedad. Y en ese sentido, este evento brinda este tipo de herramientas, y que esperamos que sea de utilidad para todas y todos ustedes, y sobre todo para las personas que estarán observando en línea este evento académico que se realiza en nuestra facultad. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra al doctor Castañeda, quien hará la presentación de esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias al director Fernando Macedo, maestro Fernando Macedo. Le agradezco por recibirnos aquí, por el apoyo que hemos recibido, porque al final de cuentas hay académicos que trabajan también con nosotros en este proyecto, y porque efectivamente se trata de un proyecto que ya veremos, es muy importante. Le agradezco también que esté aquí con nosotros la doctora Leticia Calderón y la maestra Norma Angélica Solórzano. Muchas gracias, que van a ser ahora nuestros ponentes las que nos van a ilustrar sobre el tema, y muchísimas gracias porque están aquí con nosotros. Efectivamente, este proyecto sobre el voto en el extranjero es parte de un proyecto que inició en 2015 en la Facultad de Ciencias Políticas, con el nombre, así es, y así lo conocemos y así lo publicitamos, Voto Informado. Como dijo también el maestro Macedo, en realidad la universidad ha apoyado y ha contribuido en muchas entidades de la universidad, como esta facultad. También entiendo que varias, no sé si la Facultad de Ingeniería, otras facultades de la universidad que apoyan también en todas estas auditorías de los sistemas de información sobre los cuales se hace el conteo, ¿no? Hay muchos otros proyectos en los que participa la UNAM, de cultura cívica, y nosotros, en el caso de nosotros y de la Facultad de Ciencias Políticas, efectivamente, esto nació con un proyecto que sigue haciéndose, que sigue haciendo el INE, porque fue producto de las reformas electorales de 2007 y 2008, que era la del monitoreo de medios con contenido noticioso, de programas con contenido noticioso, el monitoreo de medios.
Ese se inició por primera vez en 2009 y se ha venido haciendo cada 3 años a nivel federal. Se han hecho otros a nivel local, pero el que nosotros hacemos es a nivel federal, en elecciones federales cada 3 años se sigue haciendo. Y ese proyecto fue el que de alguna manera nos apoyó, nos sirvió, nos dio recursos para empezar con el proyecto de voto informado. En todos estos casos, tanto el monitoreo de medio, tanto la evaluación de los sistemas sobre los cuales se hace el cómputo, tanto otros proyectos de cultura cívica, todos ellos tienen un objetivo de parte de la universidad. Nosotros no asumimos posiciones políticas. La autonomía universitaria precisamente garantiza la libertad de expresión, de conciencia y de manifestación de sus miembros, y precisamente lo hace en la medida en que nosotros como institución no estamos imponiendo ni pidiendo que nadie tenga ningún tipo de orientación. Esa es la esencia de nuestra libertad de expresión y de nuestra libertad de cátedra. Por eso todos nuestros profesores pueden ejercer su libertad de cátedra y su libertad de pensamiento en la medida en que la universidad no propone ni propugna ningún tipo de visión ni de pensamiento. Y el objetivo también de los proyectos de la universidad son esos, cuando la universidad como institución se involucra. El de participar y el de hacer posible una ciudadanía más informada, con mejores elementos para que pueda tomar decisiones. Y de ahí salió el proyecto de voto informado. La idea de voto informado, www.votoinformado.com. Adriana me corrige si soy muy malo para las direcciones, pero va bien, ¿no? .com. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, ahora la plataforma ya está funcionando y entiendo que ya están todos los cuestionarios, Adriana, subidos. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, lo que piensan a partir de un cuestionario donde está la agenda, tanto del Estado de México, la agenda política del Estado de México, como la de Coahuila. Ustedes podrán ver ahí lo que piensan los candidatos. Ya todos los candidatos respondieron el cuestionario. Ustedes lo pueden también responder. Ustedes pueden contrastar lo que piensan ellos y lo que piensan ustedes, libremente y sin ninguna mediación. Bueno, y en ese mismo sentido, con el INE estamos trabajando. Este proyecto de voto informado lo hemos trabajado desde 2018 con el INE. Antes lo hacíamos nosotros solamente, pero a partir de 2018 lo hacemos con el INE, y con el INE estamos haciendo este proyecto de voto en el extranjero. Nuestros especialistas van a decirles más cosas sobre la importancia y los problemas y los retos, pero en esencia para nosotros como institución es precisamente eso: ampliar los derechos políticos y cívicos de los mexicanos y que tengan la posibilidad y las condiciones para ejercer libremente su voto y sus derechos políticos. Y es en ese sentido que nosotros estamos colaborando también en estos foros y en este proyecto sobre voto en el extranjero. Básicamente, el de organizar foros en los que se discutan los temas, los retos, la relevancia del voto en el extranjero. Y ese es el objetivo en esta ocasión, a propósito de las elecciones que se van a realizar en el Estado de México y en Coahuila. Y vamos a seguir haciéndolo después, a propósito de las elecciones federales del próximo año. Pero este es el objetivo del proyecto del voto en el extranjero, de los foros de voto en el extranjero. Y voy a pasar a presentar a nuestras ponentes, a nuestras comentaristas expertas sobre el tema. Y tenemos con nosotros, como ya mencioné, a la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por Flaxo, México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, especialista en procesos migratorios, derechos políticos de los migrantes, pionera de los estudios sobre el voto de mexicanos en el extranjero, relaciones México-Estados Unidos, migración forzada, experiencia de desplazamiento por violencia, ciudades interculturales y hospitalarias, experiencia de la Ciudad de México, ciudades interculturales y hospitalarias, impacto emocional en el proceso migratorio. Ha sido docente en distintas instituciones nacionales e internacionales de educación superior y directora de tesis en su especialidad. Miembro del Seminario Universitario contra el Racismo y la Xenofobia,
Es miembro de la Red Latinoamericana sobre Desplazamiento Forzado. Entre sus producciones académicas destacamos Investigar para incidir, reflexiones sobre los desafíos y tareas del científico social contemporáneo. Es un proyecto, un libro coordinado por Simón Locatello. Los superhéroes no existen, los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior de 2010, votar en la distancia, la extensión de los derechos políticos a migrantes, experiencias comparadas de 2003 y la dimensión política de la migración mexicana, en coautoría con Jesús Martínez Saldaña de 2002. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también presento a la maestra Norma Angélica Solórzano Correa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la FES Aragón, maestra en Estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es pasante de la licenciatura en Derecho por la FES Acatlán, docente en la UNAM en las licenciaturas de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en las asignaturas de Marco Jurídico, la Publicidad y Publicidad Global, en la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Sistema Universidad de Distancia de la FES Acatlán y en el sistema escolarizado en la FES Aragón, en las asignaturas de Sistemas Políticos Comparados, Introducción al Derecho, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Relaciones México-Estados Unidos, Organismos Internacionales, Seminario de Problemas Internacionales y temas de interés de investigación, sistemas políticos en Estados Unidos, Derecho Internacional, en particular Derechos Humanos, Seguridad Pública, participación en mesa de análisis en la FES Aragón y FES Acatlán, entrevistas, y ha sido también, ha participado en entrevistas para Radio Mexiquense, para Noticieros del Milenio, Canal del Congreso, en el programa Vértice. Su experiencia profesional como servidora pública en la Administración Pública del Gobierno Federal de 2008 a 2012, ha sido servidora pública, en las Secretarías de Seguridad Pública y Secretaría de Gobernación en áreas de recursos humanos, relaciones laborales, atención de solicitud de información y atención de auditorías y sistemas de control interno. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo esto en mayor medida como una conversación. Vamos a pedirle primero a la doctora Leticia Calderón que empiece, que nos plantee los principales temas de interés. Después le voy a pedir a la maestra Norma Angélica Solórzano que comente también, que nos plantee sus temas y comentamos y regresamos a un tema. ¿Les parece? Muy bien, gracias. Bueno, aquí está prendido, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que nada le voy a prender acá porque si no me instalo y me sigo y para poder conversar con ustedes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Y yo creo que este es un tema del que han oído la mayoría algo, pero lo interesante es que siempre hay como que ese misterio sobre de qué se trata este asunto de las personas que radican fuera del país que puedan votar. Y yo nada más les quiero mencionar que en términos primero de los estudios, luego ya vamos a pasar a la parte como muy procedimental, pero lo interesante es que se trata de un tema, y ahí es donde lo académico es tan importante, que se da en el marco de un debate muy profundo en términos de filosofía política sobre mantener y preservar la condición de ciudadano más allá de las fronteras nacionales. Es decir, que quien radica fuera del lugar donde presuntamente nació, no pierda su condición de ciudadano por estar fuera de esa territorialidad. Entonces, esto es de una dimensión profundísima, porque implica un reto para las democracias contemporáneas y a finales del siglo XX se empieza a dar un debate muy ampliado sobre extender este derecho y México es un país, el país de más alta migración del planeta, junto con la India y China. ¿Sí? México tiene el 10% de su población radica en el extranjero, 98% radican en Estados Unidos. Entonces, tenemos una experiencia de población que está fuera del país, pero no por eso, de acuerdo a una norma y una lógica democrática, tiene que perder su condición de miembro de la comunidad política a la que pertenece. Lo cual abre otro capítulo, el cual no podemos hablar ahora, pero eso no los excluye de también poder ser miembros activos de la comunidad política donde radican, ¿no? Eso es como el siguiente paso de este debate. Entonces, finales del siglo XX, y ya me suena horrible, ¿no? Finales del siglo XX, pero pues así es, se da este gran debate político y de mucho empuje, sobre todo por algunos liderazgos migrantes y en su momento por quienes fueron como abiertos también a escuchar esta
discusión que era pública a nivel de muchos lugares, pero que en México pues como que hacía agua. ¿Cómo puede ser que un país con tan alta inmigración no tenga este tema en la agenda pública? Entonces, bueno, se dio y se les contara las hazañas que hubo y los gritos y sombrerazos, pero al final se aprobó la modalidad que hoy está vigente con algunos cambios para votar desde el extranjero. ¿Y por qué para votar? ¿No? Porque estaba yo hablando de ciudadanía. Pues porque el voto, al final de cuentas, es la forma más fácil, simple, elemental de ejercer y de mantener, digamos, la ciudadanía en un sentido pues muy básico, ¿no? La ciudadanía supondría una dimensión mucho más amplia, pero incluso en términos de lo que te supone poder participar, pues el voto es lo más sencillo. Va uno, vota, los que hagan el voto no, pero para el ciudadano va uno, vota y se acabó el asunto, ¿no? Te vas al fútbol o luego a pasear con tus amigos y nada más esperar los resultados en la noche. No, participar en un sindicato, ser activista, ir a una marcha, eso implica mucho más, demanda más del ciudadano. Por tanto, este es el primer punto sobre el cual se monta esto de un primer pasito, pero el voto es la llave para el ejercicio ciudadano también. Entonces, por eso la importancia de canalizar sobre este tema mucho de las fuerzas políticas de este ejercicio. Bueno, eso en una dimensión, si ustedes quieren, pues más teórica, más académica, pero en términos de la dimensión del ejercicio ciudadano, ahí es donde nos topamos con las broncas y es de lo que vamos a hablar hoy, porque justamente el avance en el caso mexicano sobre el voto para ejercerlo desde el extranjero hubo mucha resistencia, pero no les cuento ni cuánta, pero luego se aceleró de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy México no solamente tiene derecho a que las personas participen para la presidencia, votar para presidente, votar también para gobernadores en algunos casos, y eso tiene que estipularlo cada gobierno local, digamos, pero se han abierto también puertas para que en muchos estados haya representación política, no solamente voto, sino también ser votados. Entonces hay diputados, por ejemplo en la Ciudad de México hay el diputado chilango, y hay en muchas otras entidades, en el Estado de México no, aún debe ir, ¿no? Los puntos suspensivos. Pero entonces, el asunto interesante que me parece aquí es decirles que este debate incluso va más allá en términos de que en algunas entidades han puesto sobre la mesa, no ha avanzado, pero han puesto sobre la mesa el hecho mismo de que para las personas muchas veces resulta de mucho más interés lo que pasa en la localidad inmediata y por tanto municipios inclusive, y no solo diputaciones, y no solo en algún momento pues la gobernatura misma, incluso ni siquiera solo la presidencia. Pero esto implica que México se puso al día en términos de este debate e incluso rebasó, porque hay otros países como, bueno, nada más por mencionar algunos, ¿no? Portugal o Francia, donde tienen diputaciones que representan a la comunidad que radica en el extranjero, pero acá la tenemos también por entidades acotadas. Hay toda una pelea y una discusión interesante de parte de algunos liderazgos de personas mexicanas que radican fuera del país sobre el hecho de que se hiciera una circunscripción especial para mexicanos fuera. Pero esto tiene una discusión interesante, profunda, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de por lo menos 12 millones de personas que han presuntamente nacido en el país, que radican fuera de este territorio. Entonces, dicho eso, pues el tema no es tan simple, no es como representar a una comunidad acotada, sino es una representación en términos numéricos muy alta. Ahora, yo les hablé de la modalidad que se aprobó en el 2006, bueno, en el 2005 y que se votó ya en el 2006, con una modalidad que era para lo que alcanzaba. Y ya hemos aprendido que en política uno avanza un pasito para luego avanzar otro más. Pero el tema importante es que se aprobó una modalidad bastante restrictiva respecto a lo que existe en otros países y también con los asegúnes de lo mexicano. Y lo mexicano quiere decir que aquí hay una cuestión que es muy importante para ciertas cosas, pero para el tema del voto desde el extranjero se ha vuelto un bloque, si no un bloqueo, una cosa que es controversial, y es la credencial para votar con fotografía. Sin credencial no hay voto en México.
Y no me puedo ampliar a eso, ustedes lo conocen y seguramente lo llevan en sus cursos de ciencia política, pero hay un punto en el cual el acuerdo político en este país se logró a partir de esta desconfianza centrada en ir cediendo cada una de las fuerzas políticas y finalmente esa credencial que ha logrado tener la credibilidad a partir de los diferentes candados que se le han ido poniendo a lo largo de tantos años, ¿sí? Este es un punto sin el cual en nuestro sistema político, como está vigente, no se ha podido votar. Obviamente de esto estamos hablando 30 años, o incluso un poquito más, ¿no? Es decir, se ha avanzado y hemos avanzado también en términos de la construcción de una cultura cívica, una cultura democrática, por tanto no estamos en el tiempo de esa desconfianza de hace 30, 40 años. Y el punto acá que quiero decir es que en la modalidad que se aprobó, hubo cambios para la siguiente elección del 2012, algunos pequeños ajustes que permitieron que votara más personas de las que habían votado en la primera elección, que hubo una participación muy baja respecto al universo de potenciales votantes. Para el 2018 hubo algunos otros cambios, pero se necesita, y es una de las discusiones que está en la mesa, una redefinición de cómo se va, procedimental sobre todo, de cómo votar desde el extranjero para que más personas puedan ser invitadas al banquete de la democracia. Y entonces, dicho esto, yo quisiera abrir el banquete de la democracia después para poderle dar la palabra a mi colega Norma y participar con ustedes. Muchísimas gracias. Escuchamos a nuestra Norma. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y antes que nada un agradecimiento aquí a la, pues obviamente que soy maestra, de las autoridades que me brindaron esta oportunidad de compartir la mesa con grandes, en verdad grandes expertos en la materia, como es el doctor Fernando y la doctora Leticia, y que sin duda nos están retribuyendo mucho de esa importante participación que tenemos ahora en esta elección para junio, junio, el 4, donde se va a elegir, sobre todo aquí en el Estado de México, a la gobernatura y también, bueno, obviamente para Coahuila, pero sin duda yo creo que para nosotros y sobre todo para quienes también viven aquí, pues también van a ejercer este voto libre, este voto en el que sin duda es uno de los mecanismos primordiales de toda democracia, ¿no? Entonces yo creo que sí, es un foro, que bueno que se abren estos espacios en la universidad y sobre todo aquí en FES Aragón, donde sin duda para nosotros nos va a retribuir ampliamente, como les decía, el conocimiento de nuestros invitados. Y bueno, obviamente ya la doctora Leticia ya nos estuvo ya comentando este derecho, que yo creo que sin duda es un principio, es un valor muy importante de la democracia, el que los ciudadanos tenemos al votar, ¿no?, para elegir a nuestros representantes. Y sin duda, bueno, tenemos que ver también la cuestión incluso legal, el fundamento legal, que bueno, aquí lo podemos observar, que es a partir de, obviamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos, en su artículo 35, donde nos está señalando precisamente este derecho de como ciudadanos tenemos este derecho a votar por estos representantes. Y al señalar precisamente esta categoría de ciudadano, pues no restringe precisamente la participación de quienes vivimos en México y de quienes viven en el extranjero. Y yo creo que eso fue algo muy primordial precisamente para estas reformas que ya nos han estado abordando y que precisamente le incluyen y hacen este ejercicio de que los mexicanos puedan participar desde el extranjero en las elecciones en México, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha sido un gran reto, porque nada ha sido sencillo, y si vemos a partir precisamente de las reformas para acá, uno pensaría, bueno, ya tiene el ciudadano en el extranjero ese derecho al voto, y a lo mejor uno pensaría que es de forma inmediata, pero desafortunadamente pues no. O sea, estos procesos sí requieren de tiempo, sí requieren de estar consolidando precisamente una cuestión pues más allá precisamente de las fronteras y los esfuerzos precisamente de las instituciones, ¿no? Aquí también hay que tomar en cuenta el esfuerzo que tiene que tener, por ejemplo, en este caso, ahora el INE, el Instituto Nacional Electoral,
y también conjuntamente con el trabajo que se realice con las embajadas y los consulados en el extranjero, ¿no? Entonces, no es una tarea sencilla, no es una tarea donde uno pensaría, bueno, ya las próximas elecciones van quizá todos los mexicanos a votar en el extranjero. No, para nada. Precisamente, aun cuando, por ejemplo, ya nos comentaba la doctora Leticia, que en Estados Unidos pues se tiene, ¿no?, la mayor parte de los mexicanos que se tiene viviendo, residiendo allá en el extranjero, en Estados Unidos, alrededor de todo del 100% de los mexicanos, alrededor del 95-98%, entonces vemos un gran número de mexicanos prácticamente en Estados Unidos, y el otro, pues bueno, se va distribuyendo conforme pensemos, ¿no? Canadá en América, después sigue también en Europa, sobre todo España, Alemania, Reino Unido, y si nos vamos también ya después el otro porcentaje para América Latina, pues observamos Colombia, no sé, Argentina, Chile, Costa Rica, ¿no? Entonces ahí se va distribuyendo. Claro, también están esas pequeñas comunidades que a lo mejor podemos tener en Asia o incluso podemos tener en Medio Oriente incluso, ¿no? Pero nosotros vamos a observar que la mayor parte de los mexicanos que viven en el extranjero y que tienen su domicilio ya de forma temporal, pues es en Estados Unidos, ¿no? Y aquí es donde prácticamente yo concentro un poco este análisis muy interesante, porque cuando les digo, uno observa y pensaría que la participación sería de forma inmediata, el que ellos ya sepan, bueno, es que ya tengo ese derecho a votar, ¿no?, desde el extranjero, pero desafortunadamente no es así, ¿no? Entonces son mecanismos que van siendo muy paulatinos y que poco a poco se van consolidando, y como les decía, mucho tiene que ver con las instituciones, que en este caso sería a través de la embajada, de las embajadas, y a través de la red de consulados, ¿no? Si pensamos precisamente en Estados Unidos, ¿no?, pensamos que solamente no sería solo la embajada en Washington, sino también toda la red de consulados, los consulados generales y los consulados adscritos, ¿no?, a cada uno de los estados, sobre todo pensando en aquellos estados donde concentra el mayor número de mexicanos. Si pensamos en estados como California, pensamos en estados como Texas, como Nueva York, como Illinois, como incluso como Florida, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo estos mexicanos, si bien tenemos un padrón electoral alrededor de unos 10, 15 millones aproximadamente de mexicanos que están ya en el padrón electoral, pero también el reto no es que esos 10 millones en automático van a votar, ¿no? También eso es algo muy interesante, como ya nos platicó la doctora Leticia, sí, la cuestión de la credencial, pero hay un dato muy interesante de que la credencial, al fin y al cabo, el mexicano, sobre todo en Estados Unidos, la utiliza o la quiere solicitar para una forma de identificación, además de que tiene la matrícula consular. Pero sin duda esta forma de identificación, sobre todo pensando si el mexicano va a realizar algunos trámites, ya sea obviamente de forma, no sé, para ciertos servicios, ciertas situaciones, pero ahí es un gran reto cuando ya se vienen precisamente estas elecciones como esta del 2023 para el 4 de junio, en el que ese voto informado, ese voto o esa promoción que tiene que hacer tanto la embajada como los consulados, que tanto el mexicano que ya tiene su credencial o que la va a registrar, la va a solicitar, o bien si de alguna forma tiene que estar, ya no es necesario, ¿no?, que ya vengan para acá para poderla adquirir. Entonces ahí sí es un gran reto que tienen precisamente toda esta red, ¿no? Y sobre todo también las organizaciones civiles donde podemos estar observando, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, quisiera darle la palabra a la doctora. A ver, muchas gracias. A ver, para continuar, permítanme hacer algunas preguntas. Aquí hay dos cosas que se perfilan claramente en las intervenciones de la maestra Solórzano y de la doctora Calderón. Por un lado hay un problema operativo. Ese es un tema muy importante en el tema de la democracia, en México y en el mundo en general. Quizá en países como México marcaron una pauta en ese fenómeno de los procedimientos para la democracia. Efectivamente,
en términos constitucionales, toda aquella persona, hombre o mujer, mayor de 18 años, tienen derecho a votar y ser votados, que es una condición fundamental de la democracia. Las dos cosas. O sea, los ciudadanos, entre una de sus características fundamentales, es que pueden votar y pueden ser votados. O sea, cualquiera de ustedes, ya son, entiendo que todos, ¿no?, están mayores de edad, mayores de 18 años o más, pueden decidir ser diputados o senadores o presidentes de la República, presidentas o presidentes. Ese es un tema. Sin embargo, y ese ha sido siempre un tema de controversia, y es un tema de controversia con respecto a los procesos, a la de la credencial. Se ha dicho que muchas de las normatividades que tiene México en el proceso electoral hacen muy complicado el proceso, y eso, pues, en un momento dado puede negarle o puede impedirle que alguien que quiera votar pueda ejercer su derecho al voto. Este es un tema que tiene partes quizá válidas y partes que no son válidas. O sea, toda norma constitucional tiene sus normas reglamentadas, punto número uno. Y punto número dos, en un país como el nuestro, el aparato sofisticado que ha hecho este país y que ha construido en el INE y con sus sistemas de credencialización, pues son parte de una historia política que en el fondo le da certidumbre al voto en un país en donde el voto no tenía certidumbre. Usted puede leer a todos los especialistas que han discutido el famoso tema si transición o no transición, como quieran que le llamen, a la democracia en este país, y ustedes pueden ver que uno de los problemas claves es si se contaba, punto número uno. Hay muchos que hablan de que a partir de cuándo se cuenta el voto realmente en este país. Y segundo, si se contaba bien. Y todos los derechos y garantías que están detrás del voto. ¿Por qué lo menciono? Porque precisamente la doctora Calderón habla de un programa y también la Meta Solórzano hablan de un tema muy importante. Y es muy importante, y por eso quiero escuchar los argumentos. Porque es un problema de inclusión en este caso. Si solamente con la credencial o si se puede usar otro documento para que puedan votar en el extranjero. Eso es un tema clave, sin duda es un tema clave. Es un tema de inclusión, porque eso es lo que he querido decir en este momento, ¿no? O sea, eso es un tema. Garantía y certidumbre de la validez del voto, de que cada una persona un voto, de que no hay posibilidades de que alguien vote dos veces, de que no hay posibilidades de que haya otro tipo de fraudes o de manipulaciones, sino que eso es lo que ha estado detrás de todo estas complicaciones en el voto. Y por el otro lado, el derecho a votar y el hecho de que haya una identificación no de línea que les permita votar. Esto es un tema. Y un tema más amplio y ya más de otra envergadura que lo menciona la doctora Calderón, que es muy importante, es esta idea de una ciudadanía, digámoslo así, multinacional, o no sé cómo se podría decir. Estamos viviendo fenómenos muy importantes hoy con las migraciones y los movimientos poblacionales y con la lucha por los derechos humanos, que en donde, como dice la doctora Calderón, es una forma de mantener la ciudadanía, es la llave. Bueno, no, de la democracia, no. Dijo la llave para la ciudadanía, para ejercer la ciudadanía en el extranjero. O sea, seguir siendo ciudadanos mexicanos en el extranjero. Que es un tema realmente, sin duda, y un tema novedoso en muchos sentidos, porque pueden tener las dos ciudadanías. México hace 40 años la gente tenía que optar si tenía derecho a dos ciudadanías y tenía que renunciar, si quería ser mexicano, a la otra ciudadanía. Ahora ya no, hace muchos años se puede tener varias ciudadanías, y esto es un tema muy importante, sin duda. Es un tema ya de otra dimensión, en otra envergadura con respecto al tema de los derechos humanos. Pero ya hablé demasiado, y solo lo único que quería es problematizarles a ustedes. Es cierto. Muchas gracias. Sí, desde 1998 en México la nacionalidad mexicana es irrenunciable. Por tanto, una persona que pudiera eventualmente adquirir otras nacionalidades está en su derecho y no pierde la nacionalidad mexicana, aunque quiera. Ahí tenemos algunos
delincuentes que han salido del país creyendo que se podían refugiar en otros países, pero la nacionalidad mexicana los alcanza. Bueno, pero lo digo porque cuando hablamos del voto de los mexicanos que radican en el extranjero, no nos importa su condición de ciudadanos de otros países, ni si son documentados o indocumentados, son ciudadanos de México, ¿sí? Eso para que quede muy claro, porque de los 12 millones de mexicanos que radican fuera, 6 millones no tienen documentos, en este caso en Estados Unidos. Eso, para efectos de este tema, no importa. Pueden votar, por lo menos en términos formales podrían votar. Ahora, les voy a dar un poquito de carnita, de numeralia. A pesar de estos números a 100 millones, salvo la elección del 2018, que fue la más exitosa en términos de convocatoria numéricamente hablando, nunca han votado más de 100,000 personas fuera del país. Y estamos hablando, digamos, que hay una desincronía en términos de la capacidad numérica y el número de personas que eventualmente podrían ejercer el derecho, aunque no quiere decir que la participación política de quienes radican fuera tenga muchas otras expresiones, pero hablando del voto. ¿Y por qué tiene esto? Y yo hablaba ya de la modalidad, de esa modalidad de origen que ha ido cambiando. Mencionabas, maestra Norma, una cuestión que es muy interesante que se cambió, y es que se permitió para la elección del 2018 que menciono, que las personas que radican fuera pudieran sacar su credencial para votar con fotografía desde el extranjero. Antes de esa elección no se permitía, y esto amplió un poquito el escenario, pero todo es así, de a poquito. Y el asunto aquí que tenemos es que, bueno, obviamente hoy, y por eso la elección del Estado de México, la de Coahuila también, pero en este caso Estado de México, se vuelve tan importante, tan interesante, porque es un laboratorio de lo que pueden ser las elecciones desde el extranjero y en México en el futuro. Y ahí les va, ¿por qué? Porque las elecciones, de votar desde fuera del país, se ha podido hacer de manera postal. Esa fue la forma de votar en la primera elección y después en algunas otras entidades. Entonces, mandando un voto, tiene una normatividad muy barroca, no los aburro aquí, pero complicada, en un país donde el correo no es, digamos, la lumbrera, ¿verdad? Digamos, para empezar. Pero ese fue y sigue siendo un mecanismo de forma de votar. Te mandan tu boleta, te registras, te mandan tu boleta. La otra vía es por la vía por internet. Ya se ha hecho desde la elección en el 2012 en México, en el voto chilango, se hizo por internet y fue muy interesante y muy exitosa, y de hecho creó un precedente. Y ahora se habla de que se pueda pasar y se va a instrumentar esa modalidad por internet, como ocurrió también en América, que empiezan a cerrarse las brechas que existen en términos de que las personas votaban 3 meses antes, cuando la elección, ¿no? Por ejemplo, hoy va a haber bueno, ¿no? Pero va a haber un debate hoy, bueno, a lo mejor las personas se dejan influenciar, pero tienen una condición diferenciada en términos de su ubicación geográfica y su condición misma para acceder a todo el mecanismo de participación político-electoral. Y les voy a decir que aquí entra una circunstancia que es, y volvemos a la llave, que es la credencial para votar. ¿Por qué? Porque la persona que radica fuera del país, ahora se logró y fue otra conquista, ¿no? Cada cosita es una conquista que, bueno, hay que arrebatarles. Pero es que las personas que se registran en el extranjero saquen su credencial para votar. Hasta hoy hay aproximadamente 1 millón de mexicanos que ya han pedido su credencial para votar fuera de México. Bueno, hay más, sino el avance, que es, hay 10 millones de mexicanos que tienen matrícula consular en Estados Unidos, que es una credencial que la Secretaría de Relaciones Exteriores da desde hace 20 años, y tiene prácticamente los mismos candados que tiene la credencial para todo mundo, porque es un derecho, vamos, tener esa credencial es un derecho en un país donde no hay un documento de identidad jurídica universal. No existe. México es el único país de toda América Latina, ojo, incluido Centroamérica, los países de Centroamérica, sin demeritar en lo más mínimo, que no tenemos documento de identidad jurídica universal. Los menores de edad en este país no tienen forma de identificación. ¿Sí? Entonces, esto podría llevar, por eso en términos de laboratorio, a eventualmente en algún momento lograr que los mexicanos fueran obteniendo esa credencial, darla de alta, pedir que los metan en la lista nominal y luego registrarse en el padrón. Pero
no se aprobó, lo cual creo que nos tendría en otro escenario ahora. La siguiente cosa que tampoco avanzó, y creo que sí es, digamos, un punto que podríamos también ahí discutir, tiene que ver con cómo se va a votar, ¿no? Porque en las elecciones en México hasta ahora, para votar desde el extranjero, después de una elección, la autoridad electoral tiene que deshacerse del padrón electoral, por seguridad, ¿sí? El argumento es que se tendría que blindar el padrón, pero no tirarlo, porque al tú tirarlo, vuelves, ahora sí que, a la casilla número 1 otra vez, ¿no? de mis serpientes y escaleras, que tienen otra vez las personas, tendrán que volverse a registrar en la siguiente elección, no acumulas, y por tanto, esto que hubiera sido también un avance significativo, y ojo, quiero decirlo, estaba incluido en la reforma electoral, pero se puede aprobar, porque no era reforma constitucional, vamos, ¿no? Entonces, esto es probable que después de la elección, o tal vez la del 24 para no hacer ruido, pero que eventualmente lo retomen las autoridades electorales y lo discutan y lo pongan en la mesa para ampliar el debate. Pero, por tanto, sin esa credencial, pero no es solo por la credencial, eso es lo que quiero transmitir y aprovechando aquí para comentárselo a Fernando, no es solo la credencial, es todos los trámites que suponen y que hacemos de facto, pero que en la circunstancia excepcional de una persona en movilidad o que radica fuera del territorio nacional, llamado Estado Nacional en este caso, pues obviamente su circunstancia hace que todo el procedimiento se acorte. Y entonces, lo que estamos viendo es que la participación no corresponde al nivel ni de interés ni siquiera en términos de lo que ocurre en otras democracias, ¿sí? Cualquier país de América Latina, el que me diga, tiene por lo menos 5 veces más de participación política en números que en México, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay una facilidad, todo un procedimiento. Entonces, lo que vemos aquí, quienes hemos trabajado este tema hace mucho, es como un derecho se vuelve como inalcanzable por el trámite. Y más allá del debate que pudo haberle dado origen y sentido, y por supuesto comprensión, a la desconfianza que impedía que los actores políticos no avanzaran y se logró gracias a este gran asunto que es la credencial en su momento, tiene que repensarse 35 años después. O sea, con esta lógica de cómo de repente se vuelve un impedimento, sobre todo porque ahí les va otra, porque quienes nos escuchen lo tienen que saber. Hay autoridades en este país, y es un debate y una pelea de todos los días para quienes viven esa experiencia, personas que radican en el extranjero, mexicanos, sacan la credencial y ya, no, ya tengo mi credencial y bueno, felices. Por alguna circunstancia, o los deportan o se regresan a su país. En México no les aceptan la credencial para votar sacada en el extranjero. No la validan. No, pues, juguetes mi alegría, o no sé, creo que ustedes están muy jóvenes para saber de qué hablo, pero ¿me entienden? O sea, hay una distorsión en términos de lo que la autoridad, digamos, envía como mensaje para decir, esta credencial sacada en México o en el extranjero es tan válida como cualquiera. Lo mismo ocurre con la matrícula consular, que todavía no se acepta en muchas cosas en México, cuando es un documento perfectamente válido hasta para sacar licencia en Estados Unidos siendo indocumentado, ¿eh? O sea, es una cuestión de un nivel de burocracia exacerbado, y en ese sentido llamo la atención sobre cómo de repente hay cuestiones más complejas que se vuelven impedimentos para el ejercicio democrático más básico, pues. Y cierro con esto. La elección del Estado de México. ¿Por qué es importante? Porque es importantísima en términos del voto desde el extranjero. Decía yo, porque es un laboratorio interesante para ver cómo participan. Es muy probable, y estamos en una fecha en que ya no daría ni tiempo, porque también los tiempos para obtener la credencial, darse de alta y pasar todas estas casillas que yo mencionaba, pues ya fueron. Pero con el número de gente que logró, digamos, sobrevivir a todos esos trámites en un corto tiempo, podremos ver cómo se lleva a cabo la experiencia que nunca ha ocurrido en México, de voto presencial en el extranjero, que es una larga demanda que tienen los liderazgos migrantes. Y digo los liderazgos porque son los más sonoros, los que más han argumentado a favor de este tema, a favor de este derecho. Pero también puede ser controversial,
porque vamos a ver cómo funciona en términos de, digamos, por mucho tiempo, y voy a aprovechar para mencionarlo, la autoridad diplomática, vamos, no estuvo metida en el tema electoral. Tiene que ver con nuestro sistema y tiene que ver con nuestra división de poderes, o sea, podría ampliarlo y explicarlo largamente acá, pero la realidad es que en todo el resto del mundo, quien lleva a cabo, bajo la tutela de la autoridad electoral, pero quien lleva a cabo el proceso electoral, son las autoridades diplomáticas. No me parece que sea lo correcto, no creo en el caso mexicano, pero sí llamo la atención en el sentido de que no tienen, no por ser autoridades de órganos distintos, tienen por qué estar peleados. O sea, eso es una cosa que en este país se ha entendido perfectamente mal. Es al revés. El funcionario mexicano tendría que serlo, más allá de que si trabaja en tal otro, o sea, todos somos universitarios, vamos, y vamos por lo mismo, una mejor educación, una mejor comprensión de los fenómenos de nuestro tiempo. Entonces, observemos esta elección con esa atención, y porque, ahí les digo, acabandito la elección, se va a venir la demanda por la representación política electoral del Estado de México, que es de los pocos estados que todavía no demanda diputación, sí demanda, pero todavía no la ha conseguido, diputación migrante del Estado de México. Gracias, Leticia. No, por favor. Muchísimas gracias. Y sí, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que lo que representa ahora para estas elecciones de 2023, y obviamente ya estamos a un paso para las elecciones de 2024, para el 4 de junio, ¿no? Pero sin duda, si estamos pensando para las elecciones federales, que es a donde también, ¿no? Hay mayor interés de mexicanos que vienen del extranjero en participar en las elecciones federales. Y se ha aumentado porque aún puede ser mayor promoción, tanto de las embajadas, de los consulados, el promover esas elecciones federales, ¿no? Aquí no se promueven partidos políticos, como bien nos están señalando. O sea, en las embajadas ni los consulados no tendrían por qué tener ahí, aun cuando puedan pertenecer en ese momento del gobierno que está en turno, pues no tienen por qué promover a ningún partido político. Lo que ellos promueven, sin duda, es esa participación del mexicano que sí obtenga la credencial, y que con esa credencial no solamente sea una forma de identificación, sino que esa credencial les sirva, obviamente, para votar. Y que no, obviamente, si en algún momento viene aquí a México, como bien lo señalaban, pues sirva esa credencial aún estando aquí en México. Y ojo, también hay un dato. Uno pensaría, bueno, si esto solamente es para que tiene el domicilio, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, en algún país europeo o en algún otro país. Pero si algún turista, y yo creo que es algo importante que destacar, la calidad de turista no entra en esta categoría. O sea, si un turista anda de vacaciones o anda a lo mejor de una situación de trabajo, pero como no tiene el domicilio allá y de momento ahí le agarraron las elecciones, pues no tiene esta posibilidad para poder votar. Como aquí en México, que uno dice, bueno, me voy de vacaciones y si me agarró la elección, no sé, allá en la playa y demás, pues está la casilla especial, ¿no? Pero en el extranjero no hay esta posibilidad. Solamente para aquel mexicano que reside, que tiene su domicilio en el extranjero y que puede comprobar que efectivamente ya es un domicilio permanente de alguna forma. Entonces ahí sí no se vaya a confundir también esta categoría de que si voy como turista o voy en plan a lo mejor de trabajo o voy de plan a lo mejor de estudiante, ¿no? Porque también esa es esa condición o esa calidad migratoria, pero no se tiene la posibilidad de poder participar en las elecciones, ya sea para federales o en este caso para gubernaturas. Y ojo, también nada más es para gubernaturas y senadurías, no entran todavía esta cuestión de las diputaciones, para diputados, ¿no? Entonces, sí es realmente una situación de muchos limitantes, pero grandes retos. Y yo creo que poco a poco, o sea, no es lo mismo a lo mejor pensar la comunidad que vive en California, que su mayor quizá actividad sea la agropecuaria y de servicios, que pensemos a lo mejor una comunidad que vive en Florida, ¿no? Que me comentaban que efectivamente en Florida resulta de que hay, como es un centro, pensemos en Miami, es un centro donde
hay una gran participación o de inversionistas, por ejemplo, de mexicanos, o sea, con un valor adquisitivo, de un ingreso adquisitivo elevado, y que estos mexicanos obviamente tienen hasta un estatus de educación diferente que a lo mejor ese migrante ilegal que llega, por ejemplo, a los campos de California, ¿no? Entonces, si pensemos en esa situación tan segmentada que puede tener, sobre todo pensando en Estados Unidos, donde hay la mayor parte, ya lo dijimos, la mayor parte de los mexicanos que viven en el extranjero, y que obviamente ahí podemos observar qué tanto es el interés de ese mexicano que es agricultor y qué tanto es el mexicano que es el que va a invertir, con grandes polaridades entre ellos, esas desigualdades, pero que al final, para uno o para otro, pues es un derecho a votar, ¿no? O ser incluso, como ya se ha manifestado, o ser votado, ¿no?, en las elecciones. Entonces, sin duda yo creo que es uno de los grandes retos que tanto para las instituciones, para las mismas organizaciones de la sociedad civil, nos están aquí comentando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad no sé ahorita. Muchas gracias. Bueno, sin duda un tema que ha salido, que está presente, esto que mencionamos. Por un lado está el tema de principio de los derechos, que nuestros dos ponentes han mencionado, y por el otro lado el problema de la implementación de estos principios jurídicos. Aquí hay una serie de temas de controversia, no quiero mencionar sin darle ningún sentido de solución, pero sí creo que hay un tema de controversia. Para que lo entiendan, el problema de la legitimación de las elecciones, ya en sí de Leticia, no es algo del pasado. Y lo estamos viviendo. Ustedes lo ven todos los días en la prensa. Yo sí creo que el INE tiene un reto para el 2024, olvidemos del voto del extranjero. Yo creo que el INE tiene un reto en este momento, si las elecciones del 24 son cerradas. Así les lo digo. Y ustedes lo veremos aquí después, si quieren, nos invita a comentar las elecciones. Y yo si ustedes me dicen, no, mira, no hubo problema, la diferencia fue de 5 votos y todos aceptaron. Bueno, yo digo que no. Yo digo que si las diferencias de las elecciones el próximo año son arribitan el 1%, 2% en las elecciones federales, vamos a vivir una controversia brutal. Entonces, aquí hay un problema que es serio, y el problema de la instrumentación, como dije antes, de lo que son los principios que sin duda, o sea, lo que debe buscar, y quizá hay problemas de diseño detrás de todo eso, yo no lo niego, y por eso lo dejo así abierto. Quizá hay muchas cosas que pueden mejorar, por ejemplo, el voto electrónico. El voto electrónico genera muchas sospechas, pero está muy bien desarrollado. Hay mucho control sobre eso. También quizá el problema más serio en México de ponerlo es el problema de la legitimidad, ¿no? Que mucha gente piensa que se puede manipular el voto electrónico. Pero el voto electrónico quizá podría ayudar mucho en estos problemas que se han mencionado. Quizá también se podría buscar otros mecanismos. También, que un tema que se me dice que le da mucha fuerza a su argumento, sin duda, es: hay 1 millón de personas, además del problema de registrar todo lo que yo he dicho, pero hay 1 millón de personas que tienen la creación de niño, y hay 10 millones de personas que tienen la matrícula consular. Bueno, simplemente considerar que la matrícula consular puede ser un instrumento de voto multiplica 10 veces la posibilidad de participación de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Bueno, es espectacular, sin duda. Y detrás de esto, pues, a lo mejor, más allá del problema de legitimación, quizás se podría resolver este tipo de problemas, buscar procedimientos que permitieran, por ejemplo, no sé, compartir bases de datos, cosas del estilo. Quizá había muchas soluciones técnicas para validar precisamente este documento y permitir la votación. Pero
yo insistiría, buena parte de la controversia, no hay que ser ingenuos, cualquiera que sea la posición de cada uno de nosotros, buena parte de la controversia es la legitimidad de las elecciones. Y creo que ese es el tema que es muy importante que todos ustedes y en esta universidad lo tengamos claro. Lo que está en poder es la legitimidad de las elecciones. Y por eso creo que es un tema fundamental. Ya estamos por cerrar. No sé si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda. Pues si no, por favor. Hola, bueno, felicitarles por sus intervenciones y a mí me surge la duda con respecto a cuál es el proceso para determinar que este ciudadano en el extranjero vote en las elecciones estatales, municipales o federales. Bueno, les extiendo una felicitación por sus intervenciones. Sin duda nos han otorgado elementos sustanciales para ir observando cómo se va enriqueciendo este proceso democrático. Mi duda un poco va centrada a esta cuestión de cómo se define o qué tendría que hacer persona que está en el extranjero para determinar si participa en determinado distrito, ya sea municipal, estatal o federal. Es decir, ellos tienen que garantizar de dónde provienen, o sea, tiene algún procedimiento o se masifica, es decir, ellos pueden participar en los 3 órdenes electorales o solamente sería a nivel estatal y federal, ¿no? Eso por una parte. Y la otra estaría un poco relacionado con la vinculación. Esta es una ventana de oportunidad que implicaría muchos desafíos para los partidos políticos que ahora estarían pensando en cómo canalizar esos votos en el extranjero y hasta dónde podrían convertirse en una mayoría relativa frente a un proceso nacional, ¿no? Entonces ahí, ¿cuáles serían los instrumentos que tendríamos que desarrollar para lograr de alguna manera limitar el ejercicio que podrían llegar a tener esos partidos políticos en el extranjero a través de financiamiento, propaganda, entre otros muchos, ¿no? De campaña que implica pues canalizar ese voto, ¿no? Y bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda que surgió al inicio de la conferencia cuando el doctor Castañedo menciona esta iniciativa de voto informado para promover a fin de cuentas este voto en el extranjero, y otro con respecto a lo que mencionó la doctora Leticia. Y alguien, por ejemplo, que sea mexicano por hijos sanguíneos, pero que jamás ha pisado terreno mexicano, sigue siendo ciudadano ante la ley, pero al momento de votar, ¿qué cualidades tendría que cumplir? Esta duda también está un poco de la mano con la doctora Claudia. ¿A qué sectores puede votar y qué otros sectores no es considerado su voto o no es tan considerado un principal actor en esta democracia nacional? Una última pregunta. Mi pregunta es, se sabe que el 53% bueno, en las elecciones hubo un 53% de participación. ¿Cree que la razón para que ese número suba se deba a que exista mejor apoyo en el extranjero hacia los mexicanos, o es cederle a la cultura por la que no, bueno, la carente cultura en cuanto a votación? ¿Cuál cree que sería la razón? O sea, que el voto no suba en un sentido. Básicamente, voy a reformular que la participación de la gente del padrón electoral no sea mayor, es un problema de cultura. Eso es lo que digo. ¿Cree que la baja participación se debe a un problema de cultura o porque no se da suficiente apoyo en el extranjero? Bueno, entonces le doy la palabra. Híjole, oiga, no, invítenme 3 horas, ¿cómo me hacen esto a mí? No, jamás. Miren, no, es de verdad, si una sola persona de aquí sale entusiasmada e interesada en darle seguimiento, no solo al electoral, que es fascinante,
sino efectivamente algunos nichos, como el de los mexicanos que radican fuera del país, porque se abre un mundo. Y voy a empezar con lo último. Esto que tiene que ver con que si la cultura política de las personas, no veo quién era porque se me... allá. No, bueno, ojo con una cosa, justamente el argumento que yo he sostenido a lo largo de lo que he dicho es, hay un embrollo burocrático que se vuelve un bloque que impide por lo menos poder llegar a ese punto en el cual nos peleamos con la cultura política. Y dos cosas que sí son importantes de saber en todo el mundo. La participación de quienes radican en el extranjero nunca es masiva. O sea, es un porcentaje bajo, pero eso no quiere decir que digamos, lo que le corresponde al Estado es ofrecer las herramientas para la mayor participación independientemente de cómo se dé. Pero en ningún lugar es masivo. Con una segunda, en prácticamente toda América Latina el voto es obligatorio, salvo México, ¿no? Entonces, me tendría que entrarle a ese tema, pero para que lo tengan en el radar. Y el otro, que también, porque se repite mucho, el voto de quienes radican en un país, fuera de un país, nunca es homogéneo. No es como, ay, ahora van a votar por tal partido o ahora por el otro. No, hay diversidad. Son un espejo del país que somos. Y justamente hay de todos los colores. Claro, y podría haber más inclinación por uno u otro, como ocurre en el país de origen de donde se vea. Entonces, aguas con eso, ¿no? Es como las mujeres votarían por, bueno, ahí hay, pero no es que todo el grupo homogéneamente implicaría un voto casi como de cerrado, ¿no? En ese sentido. Y otro elemento que creo que es importante, el voto electrónico, es de mucha controversia, sobre todo quienes lo han puesto en duda son Trump y Bolsonaro. Entonces, tenemos que entender que también hay un asunto que tiene que ver con poner en duda mecanismos que se han ido afianzando y afinando en muchas partes, y a nosotros a lo mejor ya no nos va a tocar, pero a ustedes seguro les va a tocar en algún momento, y esperemos que así sea, poder votar desde la playa el día de la elección. Esa es la cosa. Y aquí me pongo en otro y cierro con este tema. El tema de la ciudadanía. ¿Quién merece la ciudadanía? ¿Hasta qué punto la ciudadanía se corresponde con la territorialidad? Primero decirles que no hay un ser humano en el planeta, ninguno, no existe, que haya sido testigo y pueda constatar que es del lugar donde le dijeron que es. Porque no tenemos conciencia psíquica hasta como los 3, 4 años. Eso nos lo dicen nuestros padres y hay una reglamentación jurídica y todo, pero es parte de algo que nos hemos contado en la vida como estas ficciones jurídicas, ¿no? Entonces, dicho eso, no es una cosa que automáticamente se siente o que no. En México hace 2 años cambió el artículo 30 constitucional que reconoce jurídicamente la nacionalidad de los mexicanos, no solo aquellos que son hijos de padre o madre o ambos mexicanos radicados en el extranjero, sino a los hijos de esos mexicanos aún sin haber nacido en territorio mexicano. Por tanto, en una tercera generación ya se puede ser mexicano. En otros países como España, como en Italia, como Alemania, esto está extendido casi hasta la 5ª generación, Y efectivamente es un tema fascinante, se los digo desde ahorita, de comunicar. Hay más gallegos que votan desde Argentina que en España. ¿Sí? Y no han pisado el suelo español. Es todo un tema, merecen, no merecen, es el derecho, es de los temas planetarios que hoy se discuten en términos de ciudadanía transnacional. Y por tanto, invito y les sugiero que abran así el universo, que no le hagan caso a todo lo que les dicen en el sentido de decir, la ciudadanía se adquiere, sí, se adquiere así, pero puede cambiar. Y la podemos cambiar, y podemos renovarla, y flexibilizarla, y ampliarla, y sobre todo, permitir que, y perdón, pero ya cierro con esto, entender que el ejercicio político y el derecho a contribuir a una comunidad no está solo en poder mantener tu ciudadanía aún estando fuera, sino también ejercerla en el lugar donde radicas. Y eso incluye que los mexicanos puedan votar como ocurre en varias partes en el extranjero, aún no siendo ciudadanos, pero que los extranjeros que cada vez llegarán más a vivir con nosotros este siglo, les va a tocar a ustedes, chicos, puedan ser incluidos en el derecho más elemental de los derechos humanos, el derecho al ejercicio político. Sí, gracias. Sí, efectivamente, yo creo que también, desde la última pregunta, estos elementos culturales
que influyen o que son factores determinantes a la hora de la participación de emitir el voto son quizá pensar en esas comunidades o localidades donde todavía hay esos lazos consanguíneos, obviamente de amigos, familia, etcétera, donde el mexicano allá en el extranjero siente esa necesidad o quizá esa, digamos, hasta emoción de poder votar para algún representante en México. Entonces hay algo que también se da, ¿no? Yo preguntaba, por ejemplo, a unas personas allá en Alemania, decir, bueno, ustedes votan, dicen, bueno, sí, estamos en este proceso sobre todo para el interés de 2024 y que nuestro círculo de amigos y de familia están interesados en votar, o sea, pensando que ellos están en Europa, y quizá también así en Estados Unidos. En Estados Unidos también, por ese lazo, sobre todo los migrantes que en algún momento van y vienen, pero que su domicilio está allá, al final. Ese migrante sí tiene esa, digamos, esa necesidad o ese interés en querer votar. Quizá hay otros mexicanos que, o sea, sí les interesan cuestiones políticas, pero ya les interesan las cuestiones políticas de allá, de Estados Unidos, ¿no? También no hay tanto interés para acá, o ambas, ¿no? También podemos ver, o sea, no hay que homogeneizar que todos los mexicanos, o sea, tienen ese mismo interés, ¿no? Porque eso hace rato les decía, al final las comunidades, sobre todo en Estados Unidos, pues son comunidades segmentadas, dependiendo incluso la cuestión de circunscripción de cada estado. No es lo mismo, pensemos, ¿no? La frontera, los estados con frontera que hacen con México, que precisamente también a lo mejor para ahora que son las elecciones en Coahuila y toda esta parte norte, puede ser que esos mexicanos que vivan, que estén en tránsito o en un movimiento con la frontera, pues tenga más interés en estas elecciones, ¿no? Pero bueno, para acá, para el Estado de México, que el Estado de México es uno de los estados que tiene mayor expulsión de mexicanos hacia, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que abajo de, no sé, de Chiapas o de Oaxaca, pero que también el Estado de México expulsa a través, obviamente, o desafortunadamente, al mexicano migrante, ¿no? Entonces ahora quizá vamos a ver también un reto, porque sí me decían, sobre todo la parte de California y de Florida, que había un incremento en este año, digamos, de registro, que había un incremento de algunos sectores o de algunas personas que viven del Estado de México, que son provenientes, sobre todo pensemos por allá por los municipios de Atlacomulco, de Iztapan, de La Salle, todas estas zonas, donde hay un interés en registrarse. Y bueno, vamos a ver qué tanto puede ser el incremento para esta gobernatura de 2023, ¿no? Entonces, yo creo que también estas cuestiones polarizadas, que ya lo había marcado, lo que puede tener. Y bueno, un poco contestando también a la doctora Claudia, la forma también de cómo, quiénes eligen o a través de qué se elige. Recordemos el artículo, bueno, ya decía hace rato el artículo 35 constitucional, que nos da expresamente ese derecho al voto, pero sin duda también recordemos el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde ahí precisamente nos está especificando que son las y los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero para ejercer su derecho al voto para la elección de la persona titular del Ejecutivo Federal. O sea, se elige para el presidente del Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías. Entonces pensemos que las senadurías es por estado, ¿no? Ahí sí. Entonces, como hace rato también decía, no hay para diputados. O sea, si uno quisiera, un mexicano en el extranjero, votar por un diputado, ya sea federal o local, aquí en esta parte de la ley no lo está señalando. De las entidades federativas y para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, siempre y cuando también este es un punto autorizando. O sea, si la entidad, todavía la constitución de la entidad federativa no lo está contemplando, ahí no se puede dar, ¿no? Entonces ahí pensemos que no hay elección, por ejemplo, pensando a nivel municipal, pero también obviamente tampoco a nivel de diputado federal o local. Gracias. El maestro Macedo quiere hacer un comentario. Muchísimas gracias. Solamente para comentarlo y como una reflexión.
Y creo que todas y todos los que formamos parte de este auditorio también tenemos que llevárnoslo como un elemento de tarea para reflexionar. Es que la madurez democrática de una sociedad implica el que podamos decidir de una manera clara y decidida qué es lo que nosotros necesitamos como sociedad para seguir avanzando. Y estaba meditando precisamente los planteamientos que se definían hace un momento con respecto al voto por internet. Hace ya cerca de 15 años nuestra facultad participó precisamente en el desarrollo de una urna electrónica junto con el Instituto Politécnico Nacional, y se hizo un trabajo realmente importante mediante seguridad informática que permitía mantener la confiabilidad de todos los procesos, y precisamente el descrédito de utilizar una herramienta de este tipo vino por parte de los partidos políticos. Y es algo que llama mucho la atención porque los propios partidos políticos que ahora definen que se necesita utilizar herramientas tecnológicas, en su momento lo desecharon, dijeron que lo que se requería era tener en papel y respaldarlo con esto. Y en ese sentido, hace un momento se mencionó una frase que creo que es muy importante. La madurez política la vamos a alcanzar cuando en un momento determinado llegue una elección, y si hay un voto de diferencia en favor de alguien, todos los que formamos parte de la sociedad estemos dispuestos a aceptar el resultado, independientemente de la postura de los partidos políticos, porque en realidad los partidos políticos lo que van a definir son posturas, y seguramente estarán presentando en descrédito cualquier proceso de determinada manera que no les dé el resultado. Nosotros como sociedad debemos tener la claridad de cuando realmente se está llevando a cabo el ejercicio de manera democrática o cuando no. Y en una elección va a ganar uno y va a perder el otro, eso es inevitable. Y lo más importante es que nosotros como sociedad realmente terminemos ejerciendo nuestro derecho que nos corresponde en ese sentido de elegir a las personas que estarán al frente de nuestras diferentes responsabilidades. De mi parte sería todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El tema es un tema muy complejo, muy vasto, muy interesante, muy importante. Estamos hablando de los derechos de todos y cada uno de nosotros. Estamos hablando del futuro político de nuestras naciones y nuestros gobiernos. Y sin duda este es un tema que vamos a seguir discutiendo. Yo quisiera quedarme con una cosa que aquí se menciona. La ciudadanía es una construcción, siempre es una construcción. Efectivamente no hay una ciudadanía pública. Sí hay, y espero que vayamos viendo nuevas posibilidades. Aquí se mencionó la posibilidad que alguien que no es nacional, pero que vive en este país, porque no va a tener derecho a ser alguien que vive y trabaja en este país, aunque no sea nacional, porque no va a tener derecho a expresarse políticamente. Como es, hay muchos temas sobre el tema de la ciudadanía. Aquí se habló de todas estas cuestiones que tienen mucho que ver con las grandes, con las guerras, con la Segunda Guerra, el racismo, el franquismo, etc., por el cual se generaron estas leyes de la memoria y otras más, para reconocer a aquellos que se vieron forzados a migrar, a irse a otros países, y que ahí tuvieron también de descendencia, y ahora se les reconoce. Efectivamente, como dice bien Leticia, muchos países votan, pero además incluso aquí ustedes pueden ver, seguramente hay alguien que pero en este país es impresionante la cantidad de gente que no tiene la nacionalidad española porque para ellos era español, ese es un tema, es un ejemplo más de todo lo que hoy se involucra detrás de la ciudadanía y de la identidad ciudadana, y creo que es un tema. Lo único que sí cuestionaría, perdón, es que si alguien le dan el derecho a ser ciudadano. Hay países como Inglaterra que lo han hecho y hicieron de la manera más racista y más perversa. Hay en sus colonias países que tienen el pasaporte y el derecho, o su ex colonia, parte de la comunidad, que tienen el derecho a la ciudadanía pero no tienen derecho a vivir en Gran Bretaña. Bueno, esa ciudadanía es una burla. O sea, alguien que tiene el derecho ciudadano y se le reconoce como ciudadano,
uno debería ser consciente que se le están dando todo el tiempo. Si no vive allí, no sabe que supongo que era su preocupación, y no sabe mucho de esto, entonces por qué criterios va a votar, pues también los que vivimos aquí a veces no sabemos por qué criterios va a votar. Pero me parece de principio que no podemos estratificar la ciudadanía. Yo creo que la idea ya sería lo contrario, ampliar los derechos ciudadanos y buscar otras modalidades de vida. No de que se expresen, pero bueno, lo dejo a la discusión. Les agradezco mucho a nuestros ponentes, que hubieran estado aquí, realmente muy aleccionado, aprendimos mucho y nos lleva a muchas reflexiones lo que aquí dijeron. Y le pido a nuestro que Muchísimas gracias. Y antes de concluir, también agradecerles a las distintas jefaturas de carrera que nos apoyaron para la realización de este evento, a la licenciada Guadalupe Galván, a la doctora Carmen también, que estuvieron pendientes de estas actividades, y al Departamento de Sistemas, que también nos estuvieron apoyando para lograr la transmisión del mismo. Y reforzar también una invitación a todas y a todos para que puedan seguir la página de votoinformado.unam.mx. Aquí van a poder encontrar también otros temas que se están realizando de manera cotidiana, y la página de Facebook que es www.facebook.com/unam.votoinformado. Y procedemos a la entrega de las constancias de participación. Hago lectura de la misma. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorga la siguiente constancia a la doctora Leticia Calderón Chelius por su valiosa participación como ponente en el foro Voto en el extranjero, Panorama en el Estado de México, retos y oportunidades de la democracia frente a la realidad migrante, llevada a cabo el día de hoy, 18 de mayo del año en curso, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Firma al calce el doctor Fernando Castañeda y su servidor, el maestro Fernando Macedo Chagoya. Por mi raza hablará el Espíritu. Muchísimas gracias. Y hacemos entrega también de la misma a la maestra Norma Angélica Solórzano Correa por su participación en este foro. Muchísimas gracias. Y nuevamente les agradecemos a todas y a todos ustedes que nos hayan acompañado. Y hacía falta la entrega a nuestro organizador también del evento, el doctor Fernando Castañeda Sabino. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Espero que este diálogo siga, es muy importante. Muchísimas gracias.